Buenos días, señores. Buenos días, damas y caballeros, hombres y mujeres, niños y niñas. Y decía alguien allá en México, chiquitines y chiquitinas. Buenos días, qué bueno que están ahí. Qué bueno que nos pudieron acompañar, si es que nos pudieron acompañar en este tiempo de alabanza y adoración, que se convierte más en adoración del corazón cuando sabemos a quién le cantamos, para quién es este tiempo, por qué es este tiempo. Eh, Cuando sabemos y entendemos que este tiempo no es para nosotros en el sentido de a ver qué canción me gusta, a ver si me gusta lo que ponen, si no es para el Señor, deja de ser un tiempo de relleno. De hecho, se convierte en un tiempo muy, muy importante porque es la preparación para entrar al lugar santísimo. Es la forma de lavar tu corazón, lavar tu mente, enfocarnos y estar listos para escuchar la voz de Dios. Es imposible, imposible eh, venir a simplemente a sentarte y pensar que sin conectar tu corazón y tu mente y tu espíritu puedas recibir bendición. Dios es completo, Dios es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos hizo su imagen y semejanza, de tal manera que para comunicarse se comunica completamente, se comunica a nuestra mente, se comunica a nuestro corazón y se comunica a nuestro espíritu. Y entonces esa Trinidad que se ve reflejada en la forma en la que nos habla, empieza por un tiempo de alabanza, por un tiempo de adoración. Por eso es importantísimo, no solo que estés en el tiempo de oración, pero es importantísimo para ti, no tanto para el que está a un lado, sino para que tú puedas descargar tu corazón y pedirle que te limpie, que te pueda enfocar en las cosas del Señor. Y si de pronto las distracciones, que siempre las hay, provocadas por quien ya sabemos que siempre quiere distraer, mentir y engañar, bueno, pues a través de la alabanza y la adoración, déjame decirte que el diablo no puede resistir, no puede estar en medio de la alabanza al Señor, porque ese precisamente fue el principio de sus celos. Un día vamos a predicar acerca de eso, o a platicar acerca de eso, que el diablo de alguna manera era el encargado de la alabanza al Señor y él quiso la gloria para sí. Por lo tanto, cuando la alabanza está dirigida al Señor, él le recuerda su gran error y su terrible final y su triste pecado, y no puede estar en medio de la alabanza del Señor. ¿Quieres estar en tu casa alegre? ¿Quieres sentir ánimo? Pon alabanzas, escucha música que alabe al Señor. No es la prédica, es una introducción, así es que los jóvenes, los niños pueden pasar a su clase. Por favor, eh, pongan atención. Yo sé que siempre ponen atención, sobre todo cuando la maestra, que es mi esposa, hoy les va a enseñar algo. Este, la extraño cuando se va, porque pues, no me escucha y es la que luego me dice, bien, mal, no, sí. Cuando empiezo a hacerle así, ves que me muevo mucho, me hace así, take it easy, take it easy. Entonces me tengo que calmar. Mi gran ayuda, mi gran compañera, hoy va a estar con los niños, así es que, bueno, pues vamos a conversar acerca eh, de este libro maravilloso que, bueno, Romanos es un tratado doctrinal. Romanos es un libro que habla de doctrina y aprendimos muchísimo. Y ahora estamos con Judas, un libro que ni siquiera tiene capítulo, solo son versículos, porque solo son 25 versículos de lo que se compone el libro de Judas. Y pudiéramos decir, bueno, pues es un pequeño libro, posiblemente nada más es un postdata, pero ahora que lo hemos estado estudiando, eh, y que quiero darles, bueno, que les he dado la introducción, quién lo escribió, cuándo lo escribió, eh, he estado más revisando y parece que es uno de los tratados, de las cartas, de las epístolas que tienen la mejor estructura. De hecho, parece que no es tanto una carta como al estilo de las de Pablo, en donde él se sentaba y empezaba a hablar, inspirado por el Espíritu, e hilaba sus pensamientos y entonces de repente iba y regresaba. No es que se perdía, sino abría un paréntesis, tomaba un tema, cerraba esto y regresaba al punto original y seguía platicando. Y en esa capacidad, porque era muy inteligente por lo que podemos ver en la palabra de Dios y por lo que hemos
oír y leer por algunos de los escritos que no son bíblicos, pero que son históricos, que era alguien que tenía mucha capacidad y en ese sentido hablaba y alguien estaba escribiendo. Estos es que le llamamos escribanos o anuenses es la palabra, son los que escribían, y decíamos escribían porque realmente lo que hacían era casi dibujar, ¿no? En ese tiempo la letra era casi un dibujo, hacer cada una de las letras, y entonces no era solo un secretario, era un artista el que estaba escuchando. Entonces, permítame un segundo, ya se me cayó, ya se me cayó. Ah, este, permítame un segundito, por favor. Ya. Entonces, estos anuenses, pues eran más que unos escribanos, más que unos secretarios, iban escribiendo y captando las ideas, ¿no? Ah, y aún así, pues en Romanos es una carta, es un tratado teológico y doctrinal de lo que es el cristianismo, de lo que es la fe en Cristo. El tema central es la salvación por fe, explica cómo es la salvación, etcétera. Judas es una carta muy pequeña, pero muy bien estructurada. Parece que para escribirla hubo una buena planeación, hubo una buena organización, de tal manera que las ideas están bien concentradas, de tal manera ligadas, que la proyección va de más y de más y de más y de más. Y entonces a medida que avanzamos, parece que el camino es más lento, porque hay tanto que hablar, tanto que aclarar, tanto que recordar y dirigir en nuestros corazones y en nuestras mentes, que es necesario ir poquito a poquito. Es, un, es un rico manjar de la palabra de Dios esta carta de Judas. Eh, Según los historiadores, bueno, la traducción al griego que se hizo de esta fue una de las mejores traducciones. Parece que los que hicieron la traducción manejaban muy bien el lenguaje, tenían un nivel cultural bastante sólido, de tal manera que las ideas están claras, perfectamente encuadradas y van en ese orden de creciendo. Eh, si no has notado, hay una característica singular en esta carta en la que los ejemplos, las enseñanzas, incluso el saludo y las bendiciones están de tres en tres. Van divididas en grupos de tres. Desde el saludo, ¿no? En el versículo 2 dice misericordia, paz y amor. Y cuando estuvimos leyendo esto en la introducción, ¿se acuerdan? Nos detuvimos bastante para entender qué es la misericordia, qué es la paz y cuál es el amor con el que Dios nos ha amado. O sea, no es simplemente leer misericordia, paz y amor, sino entender cada una de estas. Entendiéndolas, podemos comprender que hay algo más profundo aquí, ¿no? En cuanto habla de los errores de las personas, en el capítulo 4, por ejemplo, dice que libertinaje, eh, primero dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay una tercera, tres cosas ahí incluidas, ¿no? Convierten en libertinaje, niegan la gracia, convierten en libertinaje la gracia, eh, la gracia de Dios, niegan la soberanía de Dios y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Y va ahí de tres en tres, ¿no? Las enseñanzas. Y bueno, incluso cuando habla del castigo de aquellos que van en esa idea de apostasía, también pone tres ejemplos, ¿no? Pone a los ángeles, que no guardaron su dignidad, pone a pueblo de hebreo, el pueblo de Israel que salió de Egipto y fue castigado, y pone también a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y cada una de estas va creciendo y va creciendo. Así es que en el versículo 8, el error de este grupo de personas se convierte en un sustantivo y dice ahora la consecuencia o qué es lo que hacían estas ciudades, por qué fueron castigadas. Dice el primero, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Otra vez, una tercia de actitudes de las que ya hablamos la semana pasada también. Eh, Cuando va en este orden, llega el momento de poner en enfoque ya no a grupos de personas, ya no está hablando de la maldad en sí, tres grupos de maldades o tres
tres grupos de expresión de maldad. Ahora está hablando, después habló de tres grupos de personas que cometen esa maldad, y ahora va a tres personas que representan esos errores, esos tendencia o esa consecuencia, ese resultado de la blasfemia que provoca la apostasía. eh, y llegamos al capítulo 11. Habíamos estado en el capítulo 10, llegamos al versículo, perdón, al versículo 11, y me gustaría que lo leyéramos juntos, el solo versículo 11. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra. Señor, llénanos de tu bendición, Señor. Déjanos ver y descubrir en tu palabra las maravillas de tus bendiciones, Señor, y de tu palabra. Que sea tu bendita palabra la que nos inspire, la que me permita hablar, Señor, lo que tú quieres que hoy escuchemos, lo que quieres tú, Señor, que hoy guardemos en nuestro corazón. Te doy gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Dice el versículo 11 en la versión Reina Valera: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres situaciones que van en aumento. Primero, siguen. Los verbos que utiliza aquí es primero seguir, ¿no? Hay de aquellos que han seguido. Seguir es el primer verbo. Que se lanzaron es otro verbo. Por lucro en el error y que perecieron en la contradicción. Fíjate, empiezan por el caminar, luego por entregarse o lanzarse, y eso provoca la muerte. Perecieron en la contradicción de Coré. ¿De quiénes está hablando? Bueno, pues está hablando de estas personas, de este grupo de personas y de esta tendencia a esas filosofías que ya estaban en el principio de los tiempos. Ya desde nuestro Señor Jesús ya había quien estaba tratando de negar la deidad de nuestro Señor Jesús, no solo de negar que Él era el Hijo de Dios, sino que negar que Él era un profeta, y después, cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz y resucita el tercer día y asciende al cielo, hay quienes después empiezan a negar o a poner en duda la obra de nuestro Señor Jesús, empiezan a blasfemar y a acusar a los apóstoles de predicar algo diferente, los empiezan a acusar de revoltosos, de hablar en contra del imperio, y hay una revuelta ahí de pensamientos producida en origen por personas eh, que promueven lo que se llama una mentira, ¿no? Y una mentira, pues, es una blasfemia que provoca la apostasía. Estas falsas enseñanzas provocan un error, un rechazo, un tropiezo a quien ha creído en el Señor. Y dice de estas personas, ¿no? El versículo 8. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, o sea, este tipo de personas que sueñan eh, tener cosas, se fían más en sus capacidades que en lo que la palabra de Dios dice, mancillan la carne. Mancillar la carne tiene que ver con todos los problemas de, de sexualidad. O sea, mancillar la carne tiene que ver con todo el pecado de sexualidad. Rechazan la autoridad, o sea, se vuelven rebeldes, a él nadie los controla, son independientes y blasfeman las potestades superiores. Este de blasfemar las potestades superiores es difícil de interpretar y difícil de entender cuando no reconocemos que Dios es la autoridad suprema, que Él es el creador de todas las cosas, que el Hijo de Dios es Dios mismo hecho carne, que el Espíritu Santo es parte del Señor. Cuando blasfeman contra las autoridades superiores, son esta ola de pensamientos en las que ponen en duda que Dios sea el creador de todas las cosas, o que el Espíritu Santo sea una persona que te habla, que te guía, que te sustenta. Como dice la Biblia, ¿no? En el libro de los Hechos, esperen a que venga el Consolador. Yo les enviaré un Consolador. El Espíritu Santo, parte de Dios mismo en nosotros. O sea, a veces son cosas que solo se pueden entender inspiradas por el Espíritu Santo. Porque ¿cómo podemos digerir el hecho de que el poder, el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora habita en nosotros? Es, y dice aquí que blasfeman contra las potestades superiores, ¿no? Contra el Hijo de Dios,
no lo llaman hijo de Dios, lo llaman profeta, lo llaman inspirado, lo llaman etcétera. Estas mismas personas, eh, cuando siguen este tipo de blasfemias, que dice el versículo 10, pero estos blasfeman en contra de las cosas que no conocen. O sea, además, hablan de cuantas cosas no conocen. Me llama la atención un poco las personas que ponen en duda lo que habla una iglesia. Dicen, es que todas las iglesias son iguales. Yo he ido a 20 iglesias y todas dicen una cosa, otras dicen otra, otras dicen aquella cosa. Ya no sabemos cuál es la Biblia, cuál es la buena, cuál es la mala. Y dice un pastor, bueno, eso me demuestra que no has leído la Biblia. Porque la Biblia es única. O sea, leas católica, la nueva versión, leas Reina Valera, la Biblia es única. Lo que cambia es el lenguaje. O sea, pero cuando tú me dices, es que una dice otra cosa y una dice otra cosa, lo único que demuestras, dice el pastor, es que no has leído la Biblia. Que vas a una iglesia y vas a otra y vas a otra, lo único que demuestra es que no sabes someterte a la autoridad, no sabes reconocer quién es Dios y entonces estás buscando simplemente algo que a ti te agrade. Y déjame decirte que la iglesia no es para que te agrade a ti. La iglesia es un lugar donde nos reunimos un montón de pecadores, un montón de personas defectuosas que hemos reconocido eso, que somos defectuosos, que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. La iglesia no es lugar de santos ni de perfectos, de santos en el concepto que el mundo lo tiene, ¿no? Ahí se creen santitos. No, la iglesia no es de creerse santitos. La iglesia es de los santos que Dios ha apartado, porque la palabra santo quiere decir apartado. O sea, no tiene que ver ni siquiera con lo que yo he hecho o lo que has hecho tú, sino con lo que Dios hizo por su misericordia. Te apartó de entre la mugre, me apartó de entre la mugre, digo que le empiezo las pedradas, ¿verdad? Me apartó y no sé si a ti, pero me apartó para su gloria. O sea, ni siquiera hice nada yo. Entonces la iglesia es para los apartados por el Señor, para su reino. Y sí, la iglesia, hay muchos defectos, pero siempre hay lugar para otro más. Dice un pastor, siempre hay lugar para otro más, ¿no? De eso, salud, de eso estamos convencidos, ¿no? De que aquí es donde nos encontramos todos en el piso desde el punto de vista espiritual y Dios nos va levantando poco a poco y te va lavando y te va restaurando y te va poniendo de pie y te va guiando. Ese es lo maravilloso de la iglesia, que que aunque hay personas que están apenas levantándose, hay quienes ya se han levantado y nos ayudamos unos a otros y nos amamos unos a otros y nos soportamos unos a otros y nos cuidamos unos a otros. Esa es la iglesia. La iglesia no es un nido de víboras donde hay conflictos, y hay discusiones, y hay envidias, y hay peleas. La iglesia es que en la que sucede eso, pues será un club social, yo creo, pero nada que tiene que ver con una iglesia. La iglesia somos nosotros, un grupo de personas que hemos comprendido nuestra gran necesidad de la justicia de Dios, la cual no podríamos alcanzar por ninguna obra y que cuando Dios nos dio esa gracia a través del amor manifestado en su Hijo Jesucristo en la cruz, no te queda otra más que caer de rodillas y decirle, gracias Señor, por tu amor y por tu misericordia inmerecido. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia que a Dios le agrada. Y de hecho, fíjate, el libro de Judas, hablando de esas cosas, de la apostasía, por eso se va, dice un pastor, duro y a la yugular, porque este libro de Judas está escrito para personas, hermanos, creyentes que hemos reconocido quién es Cristo. Solo cuando reconoces quién es Cristo, quién es Dios, puedes entrar a esto y leerlo sin sentirte ofendido. Al contrario, sentirte bendecido, porque en ella hay sabiduría, dice la palabra de Dios. Los que estudiamos la palabra y sabemos que en ella hay verdad. Cuando tú lees la palabra, esto no nos está hablando a nosotros en el sentido de blasfemos o de apóstatas. Nos está diciendo, esto es lo que no quiero para ustedes. Eso es lo que no quiero que a ustedes les suceda. Fíjate cómo empieza el versículo 11. Ay, ay de ellos. La expresión ay es una expresión en hebreo que se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Casi en el Nuevo Testamento no se utiliza, y quien la utilizó más fue nuestro Señor Jesús, cuando dijo, ay de este pueblo que perece, ay de este pueblo que parecen ovejas sin pastor, ese dolor. Y ese ay lo utilizaban los profetas. Cuando iban a hablar
de un castigo, de una maldición, de una corrección que venía de parte de Dios. El dolor que había en el corazón de ellos, no quisiera decirles los que les viene. Y entonces los apóstoles, digo, los profetas en el Antiguo Testamento utilizaban esta expresión de dolor y peso porque lo que iban a hablar era normalmente después del venía juicio, venía castigo de parte de Dios por la obra y por el pecado que había en el pueblo. Y aquí va en ese mismo sentido, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron o se entregaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué es el camino de Caín? Y fíjense que estudiando esto, oh, Dios me trajo tanta información, tanta revelación a cosas que en algún tiempo traté de explicar. Por ejemplo, eh, si leemos Génesis capítulo 4, donde habla de este error de Caín cuando mató a su hermano, Génesis capítulo 4. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva tuvieron hijos, su primer hijo fue Caín, su segundo hijo fue Abel. Y dicen los versículos 3 al 8, y aconteció andando el tiempo, o sea, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín con gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñarás de él. ¿Qué palabra tan difícil de entender cuando en nuestro corazón no está claro que Dios es la autoridad, que Dios es soberano, esa es la palabra, que Dios es soberano. La palabra soberano tiene que ver con que Él decide y actúa lo que Él decide y actúa cuando Él quiere. Soberano es que a Él no lo puedes corregir. O sea, ¿quién puede corregir a Dios? Soberano es que Él puede decidir. ¿Quién le puede sugerir a Dios cosas? La soberanía de Dios tiene que ver con una autoridad total sobre nosotros, pero no es una autoridad autoritaria. Su autoridad, su soberanía sobre nosotros es una soberanía de amor. No es un inquisidor, ni es eh, alguien que procura el mal, al contrario. Su soberanía siempre está enfocada en la bendición para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el camino de Caín? ¿Por qué no vio con agrado la ofrenda de Caín? ¿Por qué vio con agrado la ofrenda de Abel? Bueno, habría que regresar al momento en el que Adán y Eva cometieron un pecado, ¿no? Adán y Eva cometieron pecado. ¿Y qué pasó cuando cometieron pecado? ¿De qué se dieron cuenta que habían pecado? ¿Por qué se habían dado cuenta que habían pecado? Dice que se vieron desnudos. Y al verse desnudos, pues tejieron hojas de higuera y se cubrieron su desnudez. La desnudez representa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pecado. La desnudez representa estar en pecado delante de Dios. Cuando habla de que el pueblo de Israel estaba desnudo delante de Dios, quiere decir que estaba en pecado delante de Dios. Es decir, cuando Adán y Eva cometen el pecado, lo primero que se dan cuenta es que están desnudos delante de Dios y tratan de cubrir su desnudez, es decir, tratan de cubrir su pecado, del cual se han dado cuenta, con hojas de higuera. Ahora, ¿en qué momento bueno, dicen la Biblia, ¿no? En Génesis, que Dios los cubrió con pieles de animales, ¿verdad? Ahora, para que haya pieles de animales, tiene que haber muerto un animal. ¿Y en qué momento se establece que el pacto o la ofrenda hacia Dios debe ser a través de sacrificios, a través de derramamiento de sangre? Bueno, pues no sé, la Biblia nos deja claro en qué momento Dios les pidió que así fuera, pero en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre
Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 11:4. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Al principio en Génesis no se supo por qué, pero se estableció que había que morir un animalito inocente al cual se le quitó la piel para que pudiera cubrirse el pecado, ¿verdad? Parece que por ahí viene este sentido de saber que para traer una ofrenda a Dios tenía que haber derramamiento de sangre. De tal manera que Abel trajo, dice, de que de sus animalitos una ofrenda, un cordero. Es decir, tuvo que sacrificar un animalito, tuvo que haber sangre. Mientras que Caín, pues trajo verduras. Dijo, a lo mejor a lo mejor trajo unos tomatitos ahí, dijo, pues lo hacemos salsa y parece ketchup, y pues es rojo, parece sangre, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, ¿qué es el camino de Caín? El camino de Caín es buscar agradar a Dios con tus propias fuerzas, con tus propios métodos y a tus propias maneras. Es hacer eso. Ahora, puede, puede hacerse eso de manera sincera. Yo creo que puede haber cuestiones que se hacen de manera sincera. Y al final de cuentas dicen, pues si lo haces de manera sincera, a Dios le agrada, ¿no? Pues no, eso es mentira, eso es una mentira que has escuchado. No, agradar a Dios no está en la sinceridad. Para que Dios te agrade, no está en función de la sinceridad, sino en la obediencia. A Dios no se le agrada con sinceridad, a Dios se le agrada con obediencia. Esa es la gran diferencia. Ese es el gran principio de esa gran herejía en la que mientras hagas lo que haces sinceramente, Dios lo va a ver bien. Mientras hagas lo que hagas sinceramente, a Dios le va a agradar. Eso es mentira. A Dios no le agrada la sinceridad. Una sinceridad sincera, baja la redundancia, puede estar muy equivocada. Una sinceridad puede estar muy equivocada y por eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada la obediencia a su palabra. La semana pasada, y esto cuando estaba estudiando, dije, ¿cómo explico esa parte de la sinceridad con la que incluso algunas iglesias tienen actitudes y tienen cuestiones que practican sinceramente, pero no con obediencia? O sea, Dios establece en su palabra qué le agrada y qué no le agrada. Que hagan algo, que hagan un ritual, que hagan cierto tipo de cosas, sinceramente, es equivocación. Sinceramente, lo están haciendo con la mejor intención. Bueno, para responder una pregunta la semana pasada, sinceramente, dos personas, papá y mamá, sinceramente le dan cariño a un niño. Sinceramente le dan amor a un niño que estaba huerfanito. Pero a Dios no le agrada la sinceridad, le agrada la obediencia. Y Dios dijo, creó hombre y mujer, los creó. Hombre y mujer los creó. Todo lo demás pudiera parecer bueno, pero no es obediencia. Todo pudiera parecer bueno, pero no es obediencia. Eh, puede haber enseñanzas que parezcan buenas, pero si no son apegadas a la palabra, si no son obedientes a la palabra, están equivocadas. Puede haber prácticas en una iglesia con toda la mejor intención, sincera, pero si no tienen fundamento bíblico, no le agradan a Dios. ¿Puede una persona adorar sinceramente una imagen, pero a Dios no le agradece? No es obediencia a Dios. Dios dijo, no te harás imagen y semejanza. Su obediencia puede ser muy sincera, pero la sinceridad no agrada a Dios. La única forma de agradar a Dios es a través de la obediencia, porque la única forma de saber que estás bien es la obediencia. Todo lo demás
es un intento del ser humano por agradar a Dios. Caín, sinceramente, quiero pensar que llevó su ofrenda, pero fue su intención lo que vio Dios. No, no fue obediente. Él pensó que podía hacer las cosas mejor que lo que Dios había demandado. Y hay iglesias que piensan que pueden hacer las cosas mejor que lo que Dios ha hecho o dicho. Sinceramente, acabamos de pasar el Halloween y sinceramente hay iglesias que hacen un evento para que los niños no se traumen, pero no estarán haciendo algo y llevando y encauzando a esos niños algo peor que negarles un dulce. Porque dice la palabra de Dios que no te hincarás, no harás imagen, no adorarás nada de eso. Por otra parte, es que no entrarás a tus hijos a hechicerías ni nada de esas cosas. Eh, no por un dulcecito estaremos condenando a nuestros hijos, porque ¿de qué manera se va diluyendo la conciencia? A través de la mentira. La mentira va diluyendo no solo la conciencia, sino el amor. Cuando la mentira empieza a ser parte de la adoración al Señor, el amor a Dios empieza a ser menos. Y cuando el amor empieza a ser menos, el respeto empieza a perderse. Y de pronto escuchas ciertas herejías que son, son intentos del hombre, provocada por estos, dice el versículo 8, aquellos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades espirituales. Estos hombres apóstatas, de los cuales nos habla Pablo, de los cuales nos habla Pedro, que vendrían con falsas enseñanzas y dirían mentiras, y otros teniendo comezón de oídos los seguirían, y dice que engañarían incluso a los escogidos. O sea, hay mentiras tan bien preparadas por gente tan mal encaminada, tan mal enfocada, que causan efecto y causan reacción en el pueblo de Dios y empieza el pueblo de Dios a caer en ese tipo de prácticas. De nuevo, la sociedad quiere hacer a través de las mentiras prácticas humanas con las cuales quieren hacer a un Dios parecer irreverente, enojón, arbitrario, ausente. Y podemos ir por muchas de estas filosofías, ¿no? Esta filosofía que habla de que Dios está en la naturaleza, es la base de muchas cosas modernas, ¿eh? Las personas que no pueden comer ni carne, ni pescado, ni todas esas, que porque, que no, porque maltratan a los animalitos, esas personas que le dan más peso al cuidado de un animalito que de un niño, que ponen más el grito en el cielo cuando se lastima a un animalito que cuando se aborta a un niño. Son intentos sinceros, pero que surgen de un corazón hipócrita, que a base de mentira han pensado que Dios no es necesariamente eh, tan santo ni tan digno y que Dios comete errores y que Dios comete tantos errores que permite que maten animalitos. No, Dios dijo en Génesis, todo esto que es creado, tú lo vas a señorear. No dijo, mata animales a diestra y de izquierda. Come de todo lo que está aquí, de los vegetales, de los animales, de los que están en el mar, de los que están en el pez. Dios creó las cosas para nosotros, el ser humano, no para nosotros, sino para el ser humano, porque el ser humano representa la obra más amada de Dios. Fue en el ser humano el que depositó su imagen y semejanza. Por eso, cuando el hombre, a través de sus razonamientos, trata de hacer las cosas mejor que Dios, es una de las ofensas provocadas por las falsas enseñanzas que causan unas apostasías terribles. Y vuelvo a lo mismo. Sinceramente pienso que hay personas que apoyan, y sinceramente que apoyan estos movimientos de adoptar niños. Pero no es obediencia a Dios. Y porque no es obediencia a Dios está mal. Por mucha vuelta que le queramos dar, por mucha vuelta que le quieras dar,
a algo que no es obediencia sincera y honesta a Dios, fíjate que es diferente ser sincero y agradar a Dios que ser obediente y sinceramente agradar a Dios. Porque Dios nos pide sinceridad. Es decir, cuando venimos a Él, quiere que lo amemos con sinceridad, que seamos honestos con Él. ¿Dónde surge la falta de sinceridad de Dios? Cuando la mentira ha entrado en el pensamiento. Vamos a poner el ejemplo de una pareja, perdón. Cuando en la pareja empieza a haber mentira, el amor empieza a ser menos. ¿Dónde viene el engaño? ¿Dónde viene el adulterio? Cuando el amor ha bajado, cuando el amor ha perdido su fuerza. El adulterio de uno o de otro no viene por tentaciones, viene porque se ha dejado de amar a la persona. El adulterio viene porque se ha dejado de amar a la persona, porque cuando se ha dejado de amar a la persona, se le ha perdido el respeto. Y cuando se le pierde el respeto, se hace todo. Es, y este libro de Judas nos habla directo al corazón, o sea, no se está dando vueltas. Cuando la mentira entra en la adoración al Señor, el amor a Dios y el respeto a Dios se pierde. Y empezamos a justificar sinceramente las malas actitudes. Ahora, este es el camino de Caín. Dice, ay de aquellos que han seguido el camino de Caín. Siguieron esa práctica, la práctica de Caín de tratar de hacer las cosas a su manera, de pensar que él tenía un método mejor. Abel solo fue obediente. Abel solo fue obediente. Ahora, ¿el castigo para quién vino? Para Caín. Abel murió, pero sabemos que eso no es el final de Abel. El final de Caín fue toda esa familia que se convirtió en una lucha encarnizada contra los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues porque Caín siguió en este mundo caído donde el que reina en este mundo, que es el enemigo, está en contra de la obra de Dios y que está dispuesto a hacer todo lo que se le ocurra por destruir la obra de Dios. ¿Qué los protege para evitar ser destruidos por todas esas mentiras? Ser obedientes. Ahora, ¿a qué soy obediente? Bueno, pues a la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Bueno, pues lo único que tienes que hacer es leer la palabra de Dios para no caer en desobediencia, para no caer en mentiras. Porque cuando te aburre leer la palabra de Dios y solo quieres oír, pues terminamos escuchando buenos oradores, buenos oradores. ¿Sí? Y déjame pasar con todo respeto, hay buenos oradores, que no se pudiera decir predicadores, algunos se llaman pastores, se llaman predicadores. Y bien, algunos de esos predicadores, la mejor explicación para apoyarnos o para no hablar mal, y no porque tenga miedo, pero para justificar de alguna forma su forma de enseñar o su forma de predicar, eh, pudieras poner este ejemplo, son como maestros de primaria. O sea, algunos de esos predicadores hablan, hablan muy ligero, predican, pero predican mezclado con entre la historia, un poco de ejemplos, un poco de broma. No digo que está bien, lo que digo es como un maestro de primaria. ¿Sí? Cuando el niño viene, empieza a aprender en la primaria las bases de las sumas y la resta, las bases de la escritura, las bases de la ortografía, las bases. Pero qué ridículo sería que un joven de 17, 20 años todavía esté en la primaria, ¿no? Eso hablaría de un problema mental. O un joven de 25 años que todavía quiera llegar a primer y segundo de primaria con la maestra Carmelita porque le gusta cómo le habla. O le gusta cómo le enseña las cosas. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. O sea, sería ridículo. Bueno, yo la mejor manera de explicar a esos predicadores es, dan la entradita, pero en su momento la persona tiene que salir de la primaria, pasar a la secundaria y empezar, como dice Pablo, a dejar la vianda, la leche, para comer carne, para comer y alimentar algo que alimente un cuerpo que necesita crecimiento. Porque un cuerpo que queda sin alimento, pues queda atrofiado, ¿no? Una persona que desde niño no come bien, constantemente se va a enfermar.
va a ser raquítico su crecimiento, va a ser raquítico su desarrollo, va a ser raquítico su forma de razonar, por lo tanto va a ser fácil de manejar, fácil de manipular, fácil de engañar. Entonces, ¿cuál es la base del camino de Caín y bueno, la base de, perdón, de las apostasías? Bueno, crear herejías. Herejías son mentiras en contra del Evangelio. Herejías son enseñanzas que niegan la deidad de Dios. Herejías son enseñanzas que niegan la santidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Herejías son todas aquellas que hablan haciendo menos o poco el Espíritu Santo. Si tú estás en una iglesia de nuevo donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no son la misma cosa, no son el mismo Dios, Dios dividido en tres, estás en una herejía. Estás en una enseñanza que no está de acuerdo con la palabra de Dios, donde la palabra de Dios habla de que Dios es Hijo de Dios, Dios es santo, Dios es puro, que el Espíritu Santo escudriña los pensamientos del Señor, que es parte de Dios mismo. En el Antiguo Testamento dicen algunos que cuando Cristo viene y está en el Nuevo Testamento, el pueblo judío deja de ser un pueblo monoteísta y se convierte como todos los otros pueblos que tenían muchos dioses, porque si ahora dicen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son lo mismo, dicen, estás hablando de tres dioses, por lo tanto, ya no es un solo Dios, ahora son tres, y eh, eso se lo explicas a un niñito, a un niño, a un bebé, obviamente no lo va a entender, obviamente no lo va a entender, no es capaz de entender el poder, la fuerza, la divinidad, la dignidad, el porqué de la Trinidad. Y, y, y está bien, a un niño hay que cuidarlo, a un niño hay que enseñarlo. Con amor, tampoco le puedes agarrar a un niño y dar bibliazos o dar reglazos para que aprenda. Eso no es amor, eso no va a crecer, eso va a provocar rebeldía. Lo mismo sucede entre nosotros. Hoy el viernes, que una forma en el grupo que ustedes tenían, lo más hermoso es poder compartir con amor y sumar, no restar. Sumar, sumar. Sumar es, a eso que dijiste puedo añadir esto, ¿no? No, a eso que dijiste le encontré esta falla. Eso que dijiste, ¿por qué? Porque hay bebés espirituales que lo que necesitan es sentirse cuidados, sentirse amados. Y si tú no tienes ese cuidado, es como si estuviera un grupo de jóvenes de 17 años jugando fútbol en una guardería. Obviamente van a lastimar a un niño. Obviamente sus pelotazos, aunque no sean intencionales, le van a pegar a un niño. Obviamente sus empujones, sus corridas le van a pegar a un niño. Y no necesariamente los jóvenes están peleando. Están jugando. O sea, no es que haya una pelea. Están jugando, pero en ese juego están lastimando. Entonces, cuando una persona quiere enseñar, se enseña con ese cariño de saber que hay personas que están creciendo. Ahora, si están creciendo, procura prepararte para que les puedas enseñar bien. Simplemente, no para que les enseñes a fuerza. Y sobre todo la enseñanza es con amor. Con amor, con comprensión, con empatía. La palabra empatía la traigo hoy mucho, porque a veces nos olvidamos de dónde estábamos. Nos olvidamos dónde estábamos, nuestras dudas, ¿no? Honestamente, por ejemplo, cuando me preguntaron esta de Caín y por qué Abel, hace muchos años, tal vez mi respuesta fue la peor que pude dar, ¿no? Y decía yo, bueno, es que yo creo que Caín, es hace mucho tiempo. Yo pensaba que no había visto bien la ofrenda de Caín, porque tal vez Caín, por su nombre, porque, oh, esos Caínes, ya tenía pecado y nada más fue así como de mala gana. ¿De dónde saqué eso? Influenciado por la palabra Caín, porque ahora oyes Caín y dices, oh, se parece a Caín. Y ya te viene a la mente que es malo. Pero Caín en su momento no necesariamente tenía pecado, o sea, no necesariamente tenía el concepto o la idea o la actitud que nosotros le deseamos. Simplemente quiso hacer las cosas a su manera. Es más, los fariseos y los maestros de la ley, déjame decirte que si te pones en sus zapatos, fueron sinceros cuando crucificaron a Cristo. Fueron sinceros con lo que creían. Fueron sinceros con la forma en la que vieron a Jesús. Estaban tan enfocados en esto, en sus propias fuerzas, habían olvidado que era obra de Dios, que no se atrevieron a levantar los ojos para ver a Dios.
con los ojos agachados, no pudieron ver a Cristo. Y sinceramente creyeron que estaban haciendo bien. Sinceramente. ¿Por qué? Porque no levantaron los ojos al Señor. Siempre hacían de un tiempo acá, dicen, las cosas a su manera. Dios había puesto ciertos argumentos, ciertas reglas, ciertas cosas, ciertos, perdón, sí, los mandamientos, y ellos le habían adicionado muchas cosas, y muchos de esos, al final de los tiempos, se convirtieron en una forma de manipulación para el pueblo. Lo que debía ser un sacerdote, un levita, que tenía que adorar y cuidar el templo, y ese sacerdotes para el pueblo se convirtió simplemente en un estatus social. Ahí tenemos los saduceos, que eran muy ricos, y de hecho se sentían tan ricos y pensaban, para poder tener su riqueza, ¿sabes cuál era la filosofía o la enseñanza, la herejía de los saduceos? Que no había resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. De hecho, creían que la bendición de Dios se daba en este tiempo y en esta tierra, en el aquí y ahora. Y la forma de representar esa bendición era a través de riqueza. Por lo tanto, ellos eran muy ricos porque se sentían que era la forma en la que Dios los estaba bendiciendo. A ese nivel estaba ya el engaño. La herejía había llegado a tanto nivel que cuando había tanta mentira que no fueron capaces de descubrir la verdad en las profecías que ellos mismos leían. Porque cuando viene la mentira a tu corazón, igual que de regreso a la pareja, eh, ya no ves a los ojos directamente a la persona. Y hay algo que te evita mirar, porque hasta en la mirada te pueden descubrir. Te lo digo por experiencia, cuando hay pecado y cuando hay falta de amor, y tal vez, no me justifico, pero cuando la ceguera del mundo ciega el amor que hay ahí, eres capaz de mentir y planear la mentira, pero ya no eres capaz de ver de frente, ya no eres capaz de ver directamente. Por eso, cuando vienes a la iglesia y sabes que vienes porque te traen, o porque te llevan, o porque quieres quedar bien, ya no puedes mirar de frente a Dios. Te ocultas en algo y te distraes. Y no lo digo por nadie, pero es cuando ese sueño de escuchar un sermón, ese sueño de leer la Biblia, ese es, porque otra cosa no me da sueño. Ese sueño de que está en la alabanza, la alabanza, pues llegamos después, al fin, la alabanza es eh, la mentira, la herejía, de pronto se hace tan sutil que no te das cuenta, no nos damos cuenta. Por eso seguir el camino de Caín significa querer hacer las cosas bajo tu inteligencia, bajo tus propias fuerzas, sinceramente, pero no obedientemente. ¿Qué nos puede asegurar que estamos haciendo las cosas bien? Obedecer a Dios. ¿Cómo puedo saber que estoy obedeciendo a Dios? Leyendo su palabra. No escuchando predicadores por aquí y por allá. No escuchando predicadores porque de tanto escuchar te va a dar comezón en el oído y te vas a quedar donde te dicen lo que tú quieres oír. Chin. De escuchar y escuchar, alguno de esos te va a gustar porque está diciendo lo que tú quieres oír. Lo mejor es leer tu palabra. Ahora, escuchar a un pastor o quedarte en una iglesia es bueno porque creces junto, porque empiezas a ser tú, te identificas, te relacionas, y al relacionarte te comprometes, y al comprometerte te edificas. No es lo mismo estar allá sentado, escuchar diferentes predicadores o diferentes temas o diferentes predicas y pensar que porque ya escuché, eh, ya estoy bien. No se trata de oír, sino de hacer. La bendición no viene por el oír, sino por el hacer la voluntad de Dios. Así es que tenía pensado hablar del error, del camino de Caín y de cómo cayeron en el lucro de Balaam y cómo perecieron en la contradicción de Coré. Pero el lucro de Balaam, tenemos que leer la historia, entender la historia para poderle dar fuerza a esto de la predicación de la prosperidad. No te imaginas cómo he estado buscando y cómo he estado escarbando en la palabra de Dios. ¿Por qué dice aquí? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam.
Te voy a decir una cosa. Adelántate a leer Números, capítulo 22, 23 y 24. Y si quieres ver el castigo de Balaam, te vas al 31. Para que entremos un poco en el contexto, porque te tengo que hablar mucho de eso. Hoy me dio tiempo solo para hablarte del camino de Caín. Caer, dice, y siguieron, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El ay es el que te da la pauta para saber que lo que viene es mejor que lo entendamos. No lo podemos leer así y seguirte. Es mejor que entendamos que es el camino de Caín, porque esto va creciendo, ¿eh? ¿Te acuerdas que dije que va de tres en tres? Bueno, seguir el camino. Lo que viene es caer en el error de Balaam. Y tercero, caer, más bien, perecer en la contradicción de Coré. Lanzarse, seguir el camino, lanzarse y perecer. Está tan estructurado que con estos tres tenemos que tratar uno por uno, porque uno por uno es uno, creo. El camino de Caín, hacer tu propia voluntad y tus propios métodos para agradar a Dios sin ver lo que a Dios le agrada. Muchas de las iglesias, que era uno de los apuntes que tengo aquí, muchas de las iglesias pueden tener obras sinceras, ideas sinceras, cultos sinceros, proyectos sinceros, pero no obedientes a la palabra de Dios. De ahí que hay iglesias que permiten cosas y prácticas que no tienen sustento bíblico, que no tienen sustento bíblico. Y como no tienen sustento bíblico, no son obedientes. Y a Dios solo se le puede agradar a través de la obediencia. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Primera de Samuel, capítulo 15, ya lo tenía aquí preparado, pero lo preparamos otra vez, ¿verdad? Capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace Dios en holocaustos y en todas esas, tanto como que se haga obediencia? Claramente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la abominación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. A Dios no le agradan ni sacrificios, ni holocaustos. Lo que más le agrada es la obediencia. Así es que no importa cuántas mandas, cuántas velas, cuántos ritos hagas, lo que a Dios le importa es la obediencia. Y hacer ritos y hacer mandas y hacer adoración está en contra de lo que dice Dios. ¡Qué contradicción! Adorar una imagen, adorar algo, hacer un rito, pretendiendo que eso agrade a Dios cuando eso es desobediencia. Oíme, espérate. Cuando eso es desobediencia a Dios. ¿Cómo razonamos eso? Bueno, de nuevo, no lo puedes razonar cuando la idolatría, cuando la apostasía ha venido al corazón. Cuando hemos estado tanto bajo estas enseñanzas que dijimos que era la mamá de la apostasía, cuando hemos estado tan cerca de la herejía, llena de mentira, ¿cómo podemos quitarnos todo eso para empezar de nuevo? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener una fe honesta, una fe sincera en el Señor? Escuchemos la palabra de Dios, lee la palabra, léela tú para que la oigas tú, estúdiala tú, léela. Y permíteme que en este grupo que hemos decidido enseñar la palabra de una forma clara y sincera, pero profunda,
de tal manera que tu corazón, tu mente y tus fuerzas sean transformadas para poder servir a Dios con libertad. Y la libertad que te deja saber conscientemente que lo que estás haciendo le agrada a Dios. Y saber conscientemente que obedeces a Dios, porque cuando dices, Señor, Jehová es el Señor es mi pastor y nada me faltará, estás diciendo que Dios es tu Señor. Y cuando tú dices que Dios es tu Señor, estás diciendo que lo que Él dice, se hace. Que lo que Él manda, se obedece. Porque si tú dices que Él es tu Señor, pero tú quieres hacer tu voluntad, primero estás negando eso. Y segundo, le estás jugando o le estaríamos jugando una broma a Dios, diciéndole, sí, tú eres mi Señor, pero hago lo mío. Es como decirle a tu esposa, te quiero mucho, pero tengo otra casita. Qué horrible. Y lo tengo que poner en plano que podamos entender, porque tenemos que comparar el amor de Dios con algo real. Y lo más real es, qué hermoso eh, tener la mano de alguien que te ama, sinceramente, que te ama en este momento. Alguien a quien amas con verdad, porque también se puede llegar a amar raspado y dolido. Y todos podemos cometer errores, todos. Pero qué bonito es venir a la palabra de Dios, pedir perdón, arrepentirse y empezar a reconstruir con la ayuda de Dios lo que con tus propias manos yo había destruido. Cuando tú empiezas a reconstruir las cosas bajo la obediencia de Dios, empiezas a poner pies firmes. Y qué hermoso es tener la mano de tu esposa o de tus hijos o el respeto basados en un arrepentimiento genuino. Hay esperanza, mi hermano, mi hermana. Si estás pasando por una situación en la que parece que todo se acabó, no se acaba nada hasta el día que se acaba la vida. Así es que antes de que se acabe la vida, pídele a Dios que venga a tu corazón. Antes de que se termine tu vida, antes de que se termine tu respirar, pídele perdón a Dios. Antes de que todo eso suceda, pídele perdón a Dios. Reconoce la cantidad de errores que podemos cometer. Reconoce que Él tiene el único camino, que Él es santo, que Él es puro. Eh, Ponlo en tu corazón, dile, yo no entiendo tantas cosas, Señor, pero quiero amarte de esa manera que tú quieres, Señor. Quiero respetarte de esa manera. No sé respetarte. Enséñame, Señor. Enséñame a amarte y a respetarte. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Guía, Señor, guía. Dale luz a mis ojos, Señor. Sé tu luz en mi camino. Llena mi boca de tu palabra, Señor. Quiero amarte, quiero respetarte. Perdóname. Cuando tú sinceramente haces esta oración y le entregas tu vida a Cristo, créeme, con esa sinceridad vas a sentir que tienes fuerza para actuar con verdad y con obediencia. Nada más. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Los espero la semana que entra. La semana que entra vamos a tener, primero Dios, Santa Cena. Así es que también preparen por ahí su Santa Cena. Vamos a tener ese tiempo. Y vamos a hablar del error de, de Balaam. Y si Dios lo permite, hablaremos también de la contradicción de Coré. Que Dios me los bendiga. Los veo la semana que entra. Bye.